Metropolitan FM presenta De Todo Un Poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. Comienza De Todo Un Poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Todo Un Poco. Hoy voy a conversar con Rodrigo González. Él es papá de 2 niños junto con su marido Cristian. Tienen una cuenta muy entretenida en Instagram donde van contando su día a día y su proceso de adopción. 2 papás en Chile. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de tener este espacio para compartir contigo y conversar con toda la gente que nos está escuchando. Acá estamos, para que sepas tú, en Radio Metropolitan FM para todo el Gran Concepción. Así es que para toda la gente de Concepción que te va a conocer acá. Me encanta, tenemos gente que nos sigue de Concepción, que nos escriben de distintas regiones y es un gusto poder compartir con tanta gente bella que nos acompaña en este desafío de ser papás. Claro, porque ustedes viven en Santiago, ¿cierto? Exactamente. Cuéntame un poquito, Rodrigo, ¿cómo nació esta idea de abrir esta cuenta de Instagram y por qué quisieron ustedes contar su historia? Fue algo que se dio de manera súper espontánea. Recuerdo que estábamos en el año 2021, nosotros estábamos próximos a cumplir el primer año viviendo ya con los niños y una periodista nos contactó por las redes sociales porque quería realizar una nota con nosotros para el programa de Carmen Gloria Arroyo en TVN. Ah, ya. Y esta idea fue creciendo y de repente fue, no, ¿sabes qué? Mejor que ella los entreviste. No, ¿sabes qué? Mejor vengan al canal. Y en ese minuto, en una conversación que fue muy entretenida y mira, llamativamente todos los años vamos al programa de Carmen Gloria para compartir con ella cómo ha ido cambiando nuestra vida, en fin. Ella nos dice en ese momento, chiquillos, ustedes tienen que visibilizar su historia, es súper bonita y sobre todo en ese momento que se había anunciado la urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario, bueno, era súper pertinente no solo visibilizar, sino mostrar que las familias somos diversas y también sensibilizar en temas de adopción. Así que ahí fue cuando decidimos abrir nuestra cuenta y empezar a contar nuestra vida. Y la cosa explotó, la verdad. O sea, fue un crecimiento muy, muy rápido, pero muy armónico también, que agradecemos porque hay mucha gente de distintas partes de Chile y de distintos países también Claro. que nos acompañan en este desafío de ser papá. Y compartimos nuestras experiencias, las anécdotas, los desafíos, un poco de todo. Eso es lo bueno de las redes sociales, que puedes llegar a distintas ciudades, a distintos países y contar tu historia. Sí, pues tal cual, esta cuenta Dos Papás en Chile ha sido una plataforma súper valiosa para sensibilizar sobre temas de adopción, para derribar mitos y estereotipos que están muy instalados en nuestra sociedad y también, por supuesto, para visibilizar la diversidad de los modelos de familia. Hoy día las familias han cambiado, no están compuestas por un papá y una mamá, pueden ser 2 papás, 2 mamás, una mamá sola, un papá solo, una abuela, un tío, Exacto. una hermana mayor que cuida. Exacto. Oye, y cuéntame un poquito de la historia de ustedes 2. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Se casaron? ¿Cuándo se pusieron a pololear? ¿Cómo decidieron casarse? Y después, ¿cómo fue que ustedes quisieron tener hijos y empezaron este proceso de adopción? Mira, un poco cercana a la recomendación, pero yo encuentro muy entretenida la historia, porque hay anécdotas que son bien llamativas, como por ejemplo que nos hemos casado 3 veces. No te creo. Y te voy a explicar por qué. Nosotros nos conocimos en la época universitaria con Cristian, por ahí por el año 2003, digo, ya cumplimos 21 años juntos el mes pasado, y llamativamente agosto es el mes de la familia, porque todo pasa en agosto. En agosto nos conocimos con Cristian, en agosto del 2013 nos casamos por primera vez, en agosto llegaron los niños a vivir con nosotros y en agosto del 2023, el año pasado, cuando cumplimos 20 años, nos casamos por tercera vez. Entre medio, habíamos firmado también el acuerdo de unión civil, pero que tuvimos que anular cuando decidimos adoptar. Ah, Y cuando ya llevábamos 16 años juntos, Cristian, recuerdo que en unas vacaciones me dices, no, nuestra vida no puede ser esto, no puede ser puro viajar y, no sé, salir al restaurante y comer rico y casi como sacarle la foto al plato. O sea, una vida con poca sustancia, con poco contenido, como que, ¿cómo nos proyectamos nosotros? Y ahí dijimos, bueno, empezamos a pensar en que nos proyectábamos como una familia con hijos. Y ahí yo le digo a Cristian, si estamos pensando en ser papás, para mí la única opción
es a través de la adopción. No hay ninguna otra alternativa más que ser papás a través de la adopción. Acto seguido, ¿y esto se podrá hacer? Claro. Y nosotros estábamos llenos de mitos. Entonces dijimos, bueno, aquí tenemos dos alternativas. O yo me quedo en casa así como esperando, o me empiezo a movilizar. Y dijimos, bueno, pidamos una reunión por ley del lobby a la jefa de la unidad de adopción de Sename. En ese minuto Sename era el que llevaba los procesos de adopción, hoy día se separó las instituciones. Y nos recibió la jefa de la unidad de adopción con la abogada y nos explicaron con detalle en qué consistía la ley. Ellas se entusiasmaron harto y le dijeron, chiquillos, sí se puede. Hay experiencias previas, inténtenlo, para eso tienen que realizar este proceso formal, deben inicialmente inscribirse en un grupo de talleres, después participar de entrevistas y de la evaluación psicológica y social. Así que rápidamente nos embarcamos, esto ya estábamos hablando de abril del 2019, y empezamos con un proceso súper fluido. A nosotros nos sucedió que, otro mito que también derribamos, que no, los procesos son largos, son Sí, tediosos. eso dicen. Nuestro proceso duró 5 meses. No te creo, muy poco. 5 meses duró el proceso de evaluación y que, para ser justos, hasta que a mí no me declaran idóneo, yo todavía no sé si puedo adoptar, entonces no es justo empezar a contar cuánto tiempo me demoro en adoptar. Bueno, esos 5 meses fue el periodo desde que nosotros iniciamos con los talleres. Hubo un desfase porque al principio sí hay demora en la convocatoria, pero iniciados los talleres, después todo es súper fluido, vienen las entrevistas y finalmente la evaluación psicológica y la social. Y ahí entonces nos dicen, ya, ok, chiquillos, ustedes tienen acuerdo de unión civil y tienen que anularlo. Sí, efectivamente. ¿Y por qué? Porque la ley vigente es del año 99 y el acuerdo de unión civil es del año 2015. Entonces, la figura de conviviente civil, que es el estado civil que establece el acuerdo de unión civil, no está contemplado en la ley de adopción. Por lo tanto, todas las personas independientes del género o anulan o se casan. Pero si se casan, tienen que esperar 2 años. Bueno, en ese minuto no existía el matrimonio igualitario. Entonces dijimos, bueno, anulemos nuestro acuerdo de unión civil y escojamos quién es la persona que más beneficios tendría si es que es el padre, el progenitor de los niños. Cristian es empleado público, yo era empleado de una empresa particular, una empresa privada, entonces él tenía más derechos. Entonces dijimos, ya hagámosla simple. Claro. Si contigo pan y cebolla, llevábamos 16 años juntos en ese momento, entonces nos seguíamos proyectando, este era un proyecto familiar. Entonces él va como titular y entonces a los pocos meses se cierra el proceso de evaluación y nos declaran idóneos. Y ahí viene la fase de espera. Esa fue bien ansiosa porque era como, ya, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo nos van a llamar? Y de repente suena el teléfono y nos dicen, lo llamamos en carácter de urgente, necesitamos que vengan ya. No te creo. Chuta, que algo pasó, nos empezamos a pasar todos los rollos. Dijimos, chuta, ¿qué nos van a decir? No sé. Y nos dicen, bueno, chiquillos, ya les queremos hacer la propuesta, encontramos a los niños, nosotros queríamos adoptar 2, mayores de 5 años, esa era nuestra expectativa, y nos dice, pero hay un detalle, no son 2, son 3. Y en ese minuto, mira, yo siempre hago esta analogía, era como la profesora de Snoopy, que hacía guau, 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 guau. Eso empecé a escuchar, o sea, mis oídos se bloquearon, mi cabeza se bloqueó. En 5 segundos nos pasó con Cristian que nuestra vida completa pasó por nuestro ojo y ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a ir a la plaza? ¿Y cómo lo voy a llevar al supermercado y el colegio? Y la pieza y todo. Hay que comprar cama. Y todo era multiplicado por 3. Pero ¿cómo? Nos dijeron, bueno, dime. No, dale, ¿cómo se lo llevaron al tiro a la casa? ¿Qué edad tenían? En ese momento tenían recién cumplidos 3, 5 y 6 años. Estaban en una residencia en la región metropolitana, entonces nos dicen, ya pues, partamos entonces con el proceso, hay que hacer una parte administrativa. Hasta aquí los niños todavía no sabían. Ya estábamos en diciembre del 2019 en ese momento. Los trámites demoraron un poco las cosas porque había que hacer ciertas notificaciones, cumplir con ciertos plazos legales. Y de repente, adivina quién llega, señor COVID. Claro. Mr. COVID llega a Chile y el presidente en ese momento anuncia que se cierran los centros del Sename y por lo tanto se suspendía el proceso de adopción. Eso fue en marzo del 2020. Sí.
Los niños teníamos que empezar el proceso de enlace el 17 de marzo y el 16 se declara la pandemia y se cierra todo y se inicia la cuarentena. Nos dicen de Sename, bueno, chiquillos, hay que esperar y no sabemos cuánto, porque nadie sabía nada. Claro, En ese momento nos encerramos con Cristian y fue complejo, porque en el fondo, ¿cómo sobrevivo con esta ansiedad de querer ser papá y que los niños están claro. ya en un lugar y los quiero conmigo? ¿Y ustedes Bueno, no, ahí inventamos, pero los habían conocido, pudieron conocerlos? pues, solo por fotografía. Nos habían enviado fotografías y empezamos a hacer unos álbumes para contarles nuestra historia. Mm, A cada uno lo hablamos con la residencia, nos contaron información de cuáles eran sus gustos, en fin, entonces empezamos a armar unos libros muy bonitos, que son unos libros de vida, en donde contamos nosotros cómo nos conocimos, cómo llegamos a esta idea de querer ser papá, cuando los conocimos a ellos, en lo que sabíamos de ellos y las cosas que teníamos en común. Y eso fue durante, como digo, el proceso de espera que fueron 4 largos meses y en julio nos dicen, chiquillos, se tienen que encerrar porque empiezan cuarentena y el 27 de julio ustedes conocen a los niños. mm, Y ese día fue muy, muy emocionante porque nosotros habíamos tenido videollamadas en los días previos para mm. conocernos y ellos pidieron esconderse. Yo recuerdo que nos dijeron, chiquillos, sean prudentes, los niños marcan el paso. Y íbamos en el camino y Cristian me dice, sabes que esto no va a ser como nos están diciendo, esta cuestión va a ser distinta. Yo creo que los niños van a estar muy contentos de vernos. Y ellos cuando llegan efectivamente se esconden detrás de un librero y salen corriendo, así papá te estaba esperando y se tiran arriba de nosotros. Y fue una revolución y corríamos por el hogar entero, ellos arriba de nosotros haciendo montoncitos, haciendo caballitos. Fue un momento muy, muy emotivo. Recuerdo que ellos, todos teníamos mucha ansiedad, teníamos muchas ganas de conocerlo y de ahí empezamos a visitarlos todos los días, haciendo distintas actividades, yendo en distintos horarios. Les íbamos a dar el almuerzo, la cena, los bañábamos, los acostábamos, los hacíamos dormir, distintas cosas. Hasta que finalmente el 20 de agosto nos autorizan para que los niños ya se vengan a vivir con nosotros. Un proceso. Mira, al final demoró todo el proceso, si yo lo cuento en total, fueron 1 año 4 meses desde que yo entré a Sename a solicitar el proceso con Cristian hasta que los niños llegaron a nuestra casa. Poco, Fue corto, la verdad sí. es que fue corto y de eso piensa que fueron 5 o 6 meses de proceso de evaluación. Entonces al final fue como un embarazo. Pero Así lo vimos pero nosotros. por qué está este mito de que es tan largo el proceso? Mira, hay bastante de realidad. El proceso es largo porque las convocatorias son extensas y los procesos de evaluación se dilatan. Y la segunda razón es porque las personas apuntan principalmente a adoptar niños menores de 3 años y uno. Eso es lo que te iba a Ahí decir. Sí. está Mm, el mayor interés. Hoy mm. día deben entrar al sistema del orden de 250 niños y hay más de 500 familias en espera. Entonces uno diría, bueno, pero si hay más familias que niños, podríamos hacer el match. Mm, ¿Por qué no resulta? Porque las familias están esperando niños claro, pequeños. guaguas. Nuestra, tal cual, nuestra Mm, expectativa era adoptar mínimo 2 y mínimo de 5 años, en donde las familias no tienen interés mayoritariamente. La probabilidad de adopción de los niños sobre los 8 años es muy baja y sobre los 12 es prácticamente nula. Entonces, efectivamente, una de las cosas que hemos querido hacer es visibilizar que la adopción debe ser amplia, debe ser transversal en términos de edad. Nosotros tenemos que dejar de ponerle límites porque mm. estos niños están esperando familias. Y esa idea, ese mito de que los niños llegan con una mochila, bueno, todos venimos con una mochila en esta vida. Y si somos recién nacidos, esa mochila se llaman genes. Y de ahí se expresan un montón de cosas que no sabemos cómo se van a expresar, porque tiene una interacción con el medio ambiente. Entonces, Claro. el llamado es un poco a eso, a ampliar nuestra mente y ver que en realidad las posibilidades son múltiples y diversas. Oye, pero entre ellos no tenían relación, no es que ellos tres hayan sido hermanos. Ellos son hermanos biológicos y estaban Ah, juntos en la residencia. son Sí, hermanos. sí. Me recuerda mucho a tu historia, a la de Felipe Biel. Mira, con la hija de él hemos conversado en varias ocasiones por las redes sociales a propósito de su historia, que también es muy bonita. Y bueno, hay historias de muchas personas también
que están en los medios como Rafael Claro, Araneda, sí, como también, May Santa María, que también han vivido procesos de adopción. claro, y él también adoptó a tres hermanos, qué bonito. ¿Y cómo ha sido entonces desde que llegaron a la vida de ustedes? ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo son sus roles en la crianza? Fue un tsunami. Tenemos que reconocer siempre que esto fue un tsunami físico y emocional, porque adoptamos en pandemia, cuando estábamos 20 de agosto en plena Que- cuarentena con toque de queda mm, y restricciones de movilidad. O sea, de verdad era un desafío convivir los cinco en un departamento de 100 metros cuadrados a saber 20 metros cuadrados por ser humano, entonces no cabía ni una mascota. claro. Así que era un desafío grande, nos costaba hacer match y también pasa que los niños comienzan a vivir su duelo cuando se produce la adopción, el duelo de los padres biológicos. Entonces nuestra hija, que en ese momento tenía 6 años y medio, recuerdo que nos ponía a prueba permanentemente y quizás la prueba más difícil de todas se produce una noche en donde ella comenzó con una fuerte desregulación emocional. Era un Mm, jueves. Cuando hablo de regulación emocional no es una simple pataleta, es bastante más fuerte. Aquí se produce una mezcla de emociones. Hay pena, hay rabia, hay miedo. Pensemos que son niños que llegan a un contexto nuevo, donde es un lugar distinto, son olores distintos, son texturas de las sábanas diferentes, color e iluminación, todo es distinto. Entonces es súper hostil moverlos a un espacio que deja de ser ese lugar protegido donde vivieron más de 2 años. Entonces ella eh, empieza a decirnos que se siente mal, que tiene mucha pena, que extraña a su mamá. Después dice, es que, y uno tiende a contenerlos desde lo físico, desde el abrazo a los claro. niños. Entonces ella decía, no me toques, tú no eres mi papá, yo me quiero ir de aquí, me quiero ir, llévame de vuelta al hogar. Ahí en un microsegundo dijimos con Cristian tenemos dos alternativas. O acogemos esa necesidad que ella nos pide, o le digo, ahora esta es tu casa y debes quedarte aquí. Eran las 12 de la noche, jueves, plena pandemia con toque de queda y cuarentenas. La monté arriba del auto y crucé Santiago para ir a dejarla mientras Cristian se quedaba con los dos más chicos. Volví con un nudo en la garganta y con una pena del terror. Esa noche no dormimos. Claro. Y recuerdo que al día siguiente fue muy difícil explicarle a los niños más chicos porque lo primero que nos preguntaron dónde está mi hermana. Y nosotros le dijimos es que la tuvimos que ir a dejar al hogar. ¿Por qué? Si yo quiero estar con ella. Partimos los cuatro a buscarla al hogar y ella nos estaba esperando con su mochila colgada de la espalda y nos dice, ¿vamos? Y yo le digo, hija, pero déjame saludar primero a los demás. No, me quiero ir. Déjame conversar un poco Mm, con las personas de la residencia porque hay algunas cosas que necesito conversar con ellos. No, me quiero ir. La monté arriba del auto, volví a cruzar Santiago, los dejé en casa y me fui a trabajar porque la vida continuaba. claro. Y ese dato es súper duro, pero siempre lo reflejo, siempre lo comento. Porque a propósito de lo que ha pasado este año, de que estamos hablando de corresponsabilidad, de la conciliación laboral y familiar, que por fin efectivamente existe, en ese momento no teníamos esas leyes. Y yo tenía que seguir trabajando porque, como decía, la vida continuaba y había que garantizar la continuidad de la operación del negocio donde yo estaba, porque además ocupaba un cargo de gerencia en esa compañía. Y los niños se quedaban en casa entonces todos los días con Cristian. En ese momento dijimos, Cristian, tú te quedas en casa, le dije yo. Él me Mm, dijo, o sea, yo no vuelvo a salir de aquí. Él no estaba con prenatal todavía. Y pasaron 2 meses y medio antes que el tribunal otorgara el cuidado personal y por lo tanto Cristian invocara el postnatal. Jugamos entonces con días de vacaciones hasta que llegamos a ese día y entonces ya él inicia este proceso y se queda en casa. Se pudo extenderlo después porque salió el postnatal de emergencia. Y ahí nuestra hija hace un par de meses atrás salimos a comprar y me dice, papá, te quiero decir algo. Eso que tú dices, ¿ya qué me va a decir, chuta? ¿Te acuerdas ese día que yo te pedí que me fueras a dejar al hogar? Sí, le dije, me acuerdo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué le pregunto yo? Bueno, porque sentía vergüenza. Yo te venía recién conociendo. Nuestra hija va a cumplir 11 años y tiene una madurez y una lucidez enorme. Entonces me dice, yo no te conocía. Y yo tenía miedo, me sentía mal. Era un lugar donde no era mi casa. Para mí mi casa era esa residencia donde yo viví 2 años. Pero obvio que tenía razón.
Sin embargo, el solo hecho de yo haber acogido esa necesidad que tuvo, permitió en el fondo que ella desarrollara confianza con nosotros. Ah, estos papás sí, es verdad, van a estar para mí cuando yo les pida. Y ahí cambió la cosa y efectivamente, claro, eh, hubo una confianza distinta, entonces Claro, me escuchan, ellos me empezamos escuchan mis necesidades. tal cual, eso es tan valioso para los niños. Oye, ¿y qué pasó con la familia biológica? No saben de ellos, como que se pierde el contacto. Efectivamente, en Chile las adopciones son cerradas. Eso significa que los padres biológicos pierden contacto con los hijos biológicos cuando se produce la susceptibilidad de adopción y de ahí en adelante no tienen contacto ni vinculación con la familia adoptiva. Es resorte de la familia biológica, perdón, de la familia adoptiva si eso eventualmente se flexibiliza. Ahora, en Chile hay un programa muy bonito que se llama Búsqueda de Orígenes. Mm. Los niños a los 18 años pueden solicitar, se abra su expediente y se contacte a la familia biológica para que ellos puedan tener ese contacto que no tuvieron. Y a nosotros nos parece súper importante porque finalmente la historia es Mm. de ellos, no es nuestra. Ellos son los protagonistas de esta historia. Claro, y ustedes no saben nada de ellos tampoco. No, no sabemos de ellos porque se pierde el contacto, se pierde la vinculación. Si bien en Chile es muy frecuente que exista nexo con la familia biológica, en nuestro caso particular se perdió tiempo antes de que Ah, ya. se produjera la institucionalización, que es el concepto técnico. O sea, antes de que los niños llegaran a vivir a la residencia ya habían perdido Ah. eh, vínculo con los padres biológicos. Oye, pero qué bonita la historia de ustedes, porque realmente al escucharte yo creo que mucha gente se va a animar también a quizás vivir este proceso, que piensa que no puede, con lo que hablábamos recién, que es muy lento, que es muy difícil, y tal vez no es tan así. No, po, eso es verdad, por eso es tan importante derribar estos mitos y estereotipos, ejercicio que hacemos con nuestra cuenta de Dos Papás en Chile. Hacemos además charlas en empresas, en universidades, clases para distintas escuelas, nos vinculamos también con el mundo público. Hace un par de semanas, de hecho, estaba en conversación, participé de un espacio súper valioso de la OIT, en donde me encontré con Paulina Núñez, la senadora que está por la región de Antofagasta, y me decía, Rodrigo, tenemos que hacer cosas, volvamos a retomar contacto. Yo me vinculé con ella particularmente a propósito de la ley de conciliación laboral y familiar. Entonces me decía, ahora ya, po, tenemos que seguir, tenemos que promover efectivamente una reforma al sistema de adopción en Chile, porque hay cosas que todavía son lentas, son Mm, burocráticas, y aquí los que están perdiendo son los niños. mm, Los procesos, si son lentos, los niños no van a esperar a crecer, siguen creciendo. Y tenemos que exacto. hacer que las cosas sean más ágiles. Y por eso para nosotros es tan valioso generar este espacio de conversación y compartir contigo en la radio Metropolitan y conversar contigo sobre este tema para que más gente nos escuche. Nos parece súper, súper valioso. Claro, contar la historia de ustedes y que llegue a más personas. Oye, ¿y qué actividades les gusta hacer con los niños? Porque vi ahí en una historia que pusieron en Instagram que los llevaron a Nueva York y pusieron las fotos de ellos en Times Square. ¿Cómo hicieron eso? Esa experiencia fue muy bonita porque tenía que ver con nosotros. Para nosotros, Nueva York es una ciudad súper, súper importante y me va a hacer emocionar porque me hace recordar cómo fue ese momento. Nosotros cuando nos casamos, cuando teníamos justo el día que cumplimos 10 años juntos, nos casamos con Cristian en Nueva York. Y Nueva York representa la mayor diversidad probablemente. O sea, es una ciudad cosmopolita, diversa, inclusiva, que nos gusta mucho. Y, y por lo mismo también se empiezan a generar ciertas ideas de cómo es esto y por supuesto interés también de los niños. Entonces ellos, que sabían que nos habíamos casado allá, tenían muchas ganas de conocerla alguna vez. Entonces el año pasado, que cumplimos 20 años, nos casamos aquí en Chile formalmente. Entonces ya podemos decir que estamos casados legalmente. Ujú. Y entonces venía obviamente el viaje, la luna de miel, pues. Entonces no, era obvio que teníamos que viajar con ellos y no podíamos salir solos. Pero ellos no lo sabían. Entonces el día del matrimonio, nosotros le hicimos una sorpresa. Y nuestra sorpresa siempre es la misma. Siempre jugamos con este ejercicio, que son pistas. Pero son pistas que tienen que ver con la familia. Entonces es ir descubriendo cosas
para que vayan resolviendo acertijos y entonces llegan a la gran sorpresa. Y en Ah, este estaba el viaje a Nueva York, que ellos tenían muchas ganas, sabían que íbamos a viajar, tenían la expectativa de ir, pero ellos como que daban por sentado que los hijos no viajaban cuando los papás se iban de luna de miel. ah. Entonces cuando se encuentra con esta sorpresa, ellos estaban fascinados. Fue un viaje muy, muy lindo, donde pudimos recorrer todos esos rincones que nos gustan a nosotros, el recordar cómo fue ese matrimonio cuando nos casamos allá, las cosas que hicimos. Son patiperros, son buenos para caminar, son entusiastas, no se quejan de que están cansados. Contábamos los pasos, 18.000 pasos en promedio todos los días. Claro. Y súper entusiasmados. Y a ella le hicimos montones de sorpresas. Y dos de ellas que también tienen relación con nosotros, con lo que somos como familia, era ir a ver el musical del Rey León. Mm, Miguel es Simba. Él es Simba. Y mm. de hecho es muy divertido porque cuando estamos en la piscina, yo lo levanto y él empieza, ¡ah, cigoña! Es automático. Es muy divertido. Entonces, él estaba muy emocionado porque iba a ver a Simba y papá, toqué a Simba, estaba muy entusiasmado. Y lo otro también que hicimos fue colocar una publicidad en una de las Sí. pantallas grandes de Times Square, en donde los niños alucinaron porque ahí también les teníamos una sorpresa que íbamos a ir a Disney. Así Ah, que ellos se enteraron porque salió la publicidad en la ¿en pantalla. serio? ¡Qué bonito! Y ahí se supieron que iban a ir a Disney. Tal cual, tal cual. Esas son las locuras que te hacen hacer los niños. Es increíble, Cristian, cuando yo lo veo cómo se moviliza, cómo se mueve, cómo inventa panorama y todo por la energía que nos dan los niños. Pero, Esa, es imagínate salvaje. cómo ustedes le cambiaron la vida a esos tres hermanos. Es demasiado bonito y es impresionante de estar en un hogar del Sename a estar en Times Square, en Nueva York, con ellos en la pantalla. Qué bonito lo que han hecho ustedes. Ellos nos transformaron la vida a nosotros, le transformamos la vida a ellos. Esto es mutuo, o sea, quedas mirando en un lado y con una visión de la vida totalmente distinta a la que teníamos antes. Pero también siempre recalcamos, le restituimos las oportunidades que perdieron. Es simplemente eso. Son niños inteligentes, son niños con una lucidez abrumadora, son niños con un sentido de realidad, los pies puestos arriba de la tierra, pero brutal. A mí me abruma muchas veces la capacidad que tienen para comprender el mundo como es. Y eso es lo que a nosotros nos parece más valioso rescatar. Ellos perdieron oportunidad y nosotros se la restituimos simplemente. Somos un instrumento en ese sentido. Pero el gran potencial lo tienen los niños y niñas. ¿Cuántos que están hoy día en residencia están esperando una familia Mm. para poder tener esa oportunidad? Simplemente. ¿Cuántos años tenían cuando llegaron? En ese momento tenían 6, 5 y 3. Y hoy día tienen 4 años más y no me vas a creer que los 3 están de cumpleaños junto con Cristian en diciembre. ¿En serio? Los 3, así que comemos, imagínate la cantidad de torta que comemos. Oye, qué bonita historia. La encuentro muy, muy bonita. ¿Y por qué se casaron ustedes tres veces? Una en Nueva York, La primera en Nueva York, de enamorados. La ¿ya? segunda vez, el acuerdo de unión civil, porque Ah, queríamos regular el régimen patrimonial. Eso era lo más importante que traía el acuerdo de unión civil y en ese momento no teníamos ninguna medida de protección en el fondo. claro. Y después de adoptar lo tuvimos que anular, entonces Cristian era el padre, el progenitor, yo no era nada, literalmente. Esa tuvo algunas ingratitudes dolorosas, pero que pudimos sortear. Y ya el año pasado, con la ley de matrimonio igualitario, pudimos casarnos y entonces reconocer también a los niños, Qué que era lo más valioso de todo. claro, para que los dos estén ahí figurando como papás, po. Tal cual, porque piensa que hasta antes de esto, y nosotros lo promovimos mucho en la discusión parlamentaria del matrimonio igualitario, esto era un tema de los niños, los que estaban desprotegidos. Ellos no podían heredar mi patrimonio en caso de que yo falleciera. No podían reclamar pensión alimenticia en caso de que yo me separara de Ah, Christian, porque era claro. una unión de hecho. Mm, Tampoco podía yo tomar una decisión de salud. Nosotros nos pasó que cuando estábamos en pandemia, nuestra hija se contagió de COVID y terminamos en la clínica. Y yo fui con ella, entonces parte de las cosas que había que firmar una serie de documentos en ese momento, pero yo no era nadie, claro. entonces yo no podía tomar ninguna decisión.
y no podía firmar como representante o como progenitor. Qué duro. Y en Horrible. ese momento ella también lo pasó muy mal, y eso es lo que más nos importaba rescatar, porque, ¿y tu mamá? Es que no tengo mamá, le dice ella. Chuta, ¿y tu papá? Es él. Pero necesito un documento que acredite que eres papá. Es que no lo tengo porque la ley no me lo permite. Y entonces ella se sintió sola y Claro. se sintió vulnerable. Y eso no era justo para ella. Por eso era tan esencial en la discusión, porque no solo se trataba de la unión de personas del mismo sexo, también se trataba de los hijos que estaban desprotegidos. Por supuesto que sí, y es súper importante, no es un tema menor. Para nada, es un tema Mm. esencial. Y son de cosas cotidianas, o sea, no sé, en el colegio somos dos papás, me toca pagar la cuenta y no ser reconocido es como, chuta, pero si es que yo tengo dos papás, no, uno nomás dice la ley. Mm. Entonces, al final, vulnera de nuevo a los niños, porque en el caso particular de los nuestros que son adoptados, es casi como que perdieron dos veces un progenitor. No, no podía ser. Ahora, particularmente con el sistema de salud y con el sistema educacional en Chile, nosotros tuvimos las gratas sorpresas. Esas fueron positivas. O sea, nosotros en el sistema de salud, cuando fuimos a registrar a los niños, nosotros con Cristian tenemos plan familiar, entonces Mm. incorpórenlo como carga, obvio, y Claro. ahora no son dos, sino que son cinco. Y en el colegio me importa un huevo que no sea reconocido como padre. Tú también eres papá aquí, entonces aquí tienen que tener los dos apellidos, porque además esto era como simbólico lo del apellido. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas fueron bonitas. Donde no tuvimos experiencias tan buenas fue en el registro civil, donde tuvimos que pelearlo un poco Mm. para poder sacar el registro, pero finalmente todo se resolvió y lo bueno es que vemos una sociedad que reconoce la diversidad de los modelos de familia, que reconoce que son todas igualmente legítimas, no hay ninguna por sobre la otra, y eso probablemente como cambio cultural es con lo que me quedo y es lo más valioso. Sí, qué bonito. Y cómo se va abriendo comparado con años atrás, ha cambiado mucho y para mejor. Así es, fíjate que la academia ahora de junio revelaba que sobre el 70% de las personas aprueba el matrimonio igualitario y también aprueba la adopción de personas de matrimonio personas del mismo sexo. Digo, entonces, chuta, el mundo cambió, el mundo Sí. es otro. Ahora, podemos ir a la estadística también y vamos a ver que el 40% de los niños, niñas y adolescentes viven en familias monoparentales, en donde la mujer es la principal, el bastión. ¿Te fijáis? Entonces, perdón, pero las familias son Sí, diversas hace rato. sí. Papá, mamá, hija, hijo, perro, gato, mascota. Hace rato que dejó de ser Ya, ya así. Y no, por eso perro nos labra. parece. Papá, mamá, niño, perro labrador, ya no. Ya no ¿Te va. fijáis? Entonces, veamos el valor, la riqueza de nuestra sociedad que está en la diversidad. Ahí se encuentra la riqueza de nuestra sociedad, en la Oye, diversidad. encuentro Somos demasiado todos bonita la distintos. historia de ustedes. Creo que tienen que seguir contándosela al mundo porque creo que hay muchos más niños que pueden tener la oportunidad que tuvieron tus hijos. Y ustedes les cambiaron la vida. Si este es un proceso de transformación multidireccional, nos cambia a todos, a ellos les cambia la vida porque tienen papás, tienen abuelos, tienen tíos, primos, eh, también nos cambia a nosotros porque vemos la vida con otros ojos, uno se da cuenta del valor y lo efímera que incluso puede ser la vida, en donde hoy día te pasa una cosa y mañana estás viviendo una realidad distinta, de vivir el aquí y el ahora, de disfrutar el momento, de ser felices hoy. La vida es hoy, Es no es hoy. mañana. Mm, No somos felices al final de nuestros días, porque entonces vamos a ser felices muy poco rato. sí, Y la vida está llena de desafíos. Y por cierto, la vida con hijos y la adopción también las tiene, pero el principal desafío no es la adopción, es ser papás. exacto. Que es bastante Ahí está el desafiante. desafío. Sí, sí, sin duda. Pero por Dios que es enriquecedor, la vida se ve tan distinta con los hijos. Tenemos una tasa de natalidad que a mí de repente me perturba. O sea, estamos hablando de 1,3 hijos por mujer, cuando todas las estadísticas mundiales hablan de que para poder garantizar el recambio generacional se requiere una tasa del 2,1. O sea, Claro. estamos lejos, Sí, estamos lejos. y baja. Mm, Necesitamos
necesitamos niños, niñas y adolescentes. Ellos, además, no son el futuro, son el presente. Hoy día son niños, niñas y adolescentes, en el futuro van a ser adultos. Sí, es verdad, ha bajado mucho la tasa de natalidad y es preocupante. Sí, además con una población que envejece y Es que que se envejece. estima que se va a duplicar de aquí a 20 años más. Se va a duplicar y hoy día son 3,6 millones de personas mayores de 60 años. Oye, me encantó conversar contigo, así es que muchas gracias por haber aceptado mi invitación a hablar de todo un poco. Ojalá que esta historia siga llegando a muchas más personas. Los felicito a ustedes dos por lo que han hecho, por el amor que se tienen, por el mensaje que transmiten. Y vamos a invitar a toda la gente que nos está escuchando a seguirlos en Instagram, así es que recuérdales la cuenta de ustedes para que los sigan. Dos Papás en Chile, nuestra cuenta en donde compartimos nuestras experiencias, también contamos un poco acerca de lo que es la adopción. Nos pueden escribir también por correo electrónico, por mensaje directo, está publicada en nuestras redes sociales, así que felices de ayudar y despejar las dudas de todas las personas que nos están escuchando hoy día. Feliz de haber compartido contigo, de verdad es súper valioso para nosotros el poder estar en estos espacios, el poder seguir sensibilizando y derribando mitos sobre adopción y modelo de familia, así que súper contento de haber compartido contigo y que tanta gente de la Radio Metropolitana nos está escuchando aquí en De Todo Un Poco. Sí, en todo el Gran Concepción y también por streaming en www.metropolitanfm.cl. Así que muchas gracias por haber estado conversando de todo un poco y ya nos veremos en un próximo capítulo. Chao, cuídense. Metropolitan FM presentó De Todo Un Poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. Viernes a las 20:35 y repetición, sábado a las 13 horas. De Todo Un Poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz.